un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Algo Dios va a hacer. Un jueves más. Hemos estado esperando ansiosamente poder estar con ustedes. Y hoy el programa se presenta apasionante, así que les ruego que no se marchen, quédense con nosotros. Estos 30-35 minutos no más vamos a estar compartiendo directamente a su corazón. Y creo que el Señor va a hablar a lo más íntimo, ahí donde nadie puede llegar. Y me gustaría hablarles en esta hora de historia, pero no les voy a hablar de historia bíblica, sino de una historia real, de la historia de un corazón joven, de un corazón también roto, la historia del dolor que puede llegar en cualquier momento sin avisar al corazón, pero también el dolor que también desaparece. El dolor puede desaparecer del corazón. Y para ello vamos a conectar con Venezuela y vamos a hablar con la protagonista de esta historia, que sin duda, les digo, les va a conmover. Betsabé Loreto, ahí la tenemos desde Venezuela. Bienvenida. ¿Cómo están? Encantada de poder estar aquí con mucha expectativa, creyendo que Dios va a hacer cosas hermosas. Y bueno, lista para comenzar. Bueno, veo que tenemos ahí también invitados por ahí, se oyen algunos perros también. Qué lindo, sí. Qué lindo que podamos compartir también con las mascotas que están ahí desde Venezuela. Muy bien, Betsabé, me gustaría comenzar preguntándote algo muy personal que tiene que ver con tu persona. ¿Cómo se desarrolla, Betsabé, tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fuiste una niña feliz? Sí, bueno, pastor, yo nací en un hogar cristiano. Mis papás conocieron al Señor siendo jóvenes. De hecho, cuando se hicieron novios, todavía no eran cristianos y conocieron al Señor siendo novios y se casaron en el Señor. Y bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá, él tuvo una pasión por el ministerio prácticamente desde que conoció al Señor, y muy rápidamente comenzó a servir en el ministerio a nivel de copastor y ese tipo de cosas, pero de una forma muy rápida el Señor lo llamó a salir a pastorear. Y bueno, yo no solamente crecí en un hogar cristiano, sino en un hogar ministerial. La primera iglesia que se fundó, creo que tenía yo aproximadamente 5 años. Fue una infancia muy tranquila, muy feliz, sí, porque yo disfruté de todo eso de iniciar una iglesia. Yo era una niña muy, muy activa, a pesar de que era muy pequeña. Yo tenía una fe muy grande y me encantaba eso de predicar, de hablarle a las personas, de salir a evangelizar, y todo eso lo viví con ellos. Fue algo muy bonito, y bueno, tenía momentos muy, muy, muy chéveres también con mi papá, porque salíamos a la playa. Yo vivía en una zona de Venezuela que hoy en día se llama Estado de La Guaira, y bueno, por ahí teníamos cerca la playa, y siempre íbamos él y yo solos, porque a él le gustaba ir ya cuando no había nadie, ¿no? Y que no había mucho sol. Y ese tipo de recuerdos tengo. Sí, hubo una parte de mi vida donde comencé a sentir un poco de vacío, porque yo poco compartía con el resto de la familia, y no tenía hermanos. Y yo le pedí a mi mamá que por favor quería unos hermanos. No sé por qué razón mi mamá no quería todavía o quería esperar tener más hijos, ¿no? Pero bueno, entre mi papá y yo nos hicimos cómplices y lo pedimos y los pedimos, hasta que ya teniendo yo 8 años fue que tuve mi primer hermano.
Mi primer hermano se llama Ben Jacob y el segundo salió, o sea, mi mamá quedó embarazada muy, muy seguido, sin esperarlo, fue un niño enviado por Dios literalmente y ellos se llevaban solamente 1 año y 3 meses, se llama Samuel. Y luego a los años, sí ya de forma buscada se tuvo a María Betania, que fue la hembra, la última hembrita. Y bueno, ellos realmente me llenaron mi vida de felicidad. Mi vida cambió cuando ellos llegaron a mi vida. Yo era una hermana mamá. Siempre ayudé a mi mamá en todas las cosas y me tomé muy en serio el hecho de cuidar a mis hermanos. Y realmente eso me hizo muy feliz. Mi última hermana nació cuando yo tenía 13 años y bueno, ya ella era casi que, el sentimiento era como un poco más maternal, ¿no? Pero muy feliz, muy, muy, muy bien, gracias a Dios, con obviamente pruebas y luchas y tristezas y situaciones, pero bien, gracias a Dios. Bueno, podemos decir que fuiste una niña feliz. Además, se te cumplió el sueño de tu vida que le pediste a tus padres que tuvieran Sí, descendencia, que pudieran tener pues, unos hermanitos y ahí llegaron, gracias a Dios. Y la verdad es que hemos escuchado hablar acerca de Venezuela, la cual amamos profundamente. Es una belleza Venezuela. Desde aquí le mandamos un abrazo a todos los venezolanos que puedan estar gracias. escuchando el programa. Es con todo cariño. Pero sí es verdad que a veces hay momentos de tristeza también, como tú has mencionado, de vacío. Y quería preguntarte en este momento, Betsabé, ¿cuándo fue la primera vez que tú experimentaste dolor en tu corazón de una manera fuerte, de una manera potente? Bueno, nosotros, como le digo, pastor, nosotros vivíamos en el estado de La Guaira y por razones ministeriales nos mudamos a otro estado bastante distante, que se llama Táchira y que es totalmente opuesto a lo que es La Guaira. Es un estado más bien montañoso, con clima frío. Ese cambio al principio fue un poco chévere para mí porque pues era algo diferente, ¿no? Y siempre a uno como adolescente, en ese momento yo tenía 11 años, le gusta experimentar cosas nuevas, ¿no? Hasta para ese momento solo estaban mis dos hermanos varones, no había nacido la niña. Y fue una experiencia bonita, pero al tiempo pues yo comencé a tener a extrañar, ¿no? Mi zona de donde nací, donde estaba mi familia, mis primos, mis tíos. Y eso me afectó mucho, mucho, de verdad, más de lo que quizás hasta mis papás pudieron imaginar, ¿no? Sin embargo, bueno, al poco tiempo llegó mi hermana. Mi hermana llegó cuando yo tenía 13 años y bueno, mi hermana cambió mi vida. Ella me hizo madurar demasiado porque, como le digo, pues yo la asumí más como una hija, ¿no? Y me hizo crecer en muchas áreas. Cuando yo cumplí 18 años, nosotros estábamos en un retiro, bueno, en un retiro no, en un campamento, en un pueblo del Táchira que estaba a unas horas del pueblo donde nosotros vivíamos. Y cuando veníamos de regreso, yendo ya hacia el pueblo donde nosotros vivíamos, en el camino había a la orilla del camino había como una falla en la carretera. Y bueno, al pasar por allí, nos volcamos. Y fue un momento, yo venía dormida y yo me desperté cuando ya estábamos rodando. Y yo sentía que yo tenía mucha fuerza y que tenía mucho poder. Yo venía en el asiento de adelante. Hice todo lo posible por pasarme para atrás pensando en poder ayudar a mis hermanos. Pero en el intentar pasar, yo me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. Y hasta ese momento no recuerdo más nada.
cuando desperté, ya desperté digamos, lo llaman allá la medicatura, es como un pequeño hospital, ¿no? De pueblo. Y me desperté allí, mi papá estaba al lado mío y yo tenía mucho dolor en una pierna y le pregunté qué había pasado y me dijo, bueno, que habíamos tenido un accidente y tal. Y yo inmediatamente pregunté por mis hermanos y él me dijo que, bueno, que estaban bien, que ya se los habían llevado al hospital principal del estado. Y yo le dije, ajá, ¿y yo por qué estoy aquí todavía? Entonces, bueno, porque necesitábamos que despertar. Bueno, me sacaron en la, eh, perdón, en la ambulancia y me llevaron al hospital y al llegar allá, pues yo estaba junto a mis tres hermanos, estábamos todos en un salón. Y bueno, estando allí, los detalles son muchos, ¿no? Pero el fin de la historia fue que yo vi morir a los pocos minutos a mi primer hermano al lado mío. Luego vi también cómo trataban de salvar a mi hermana, a la más pequeña. Luego me llevaron a otro lugar porque se suponía que me tenían que operar la pierna. Me habían hecho radiografía y decían que tenía el fémur desbaratado. Pero en eso entró un doctor muy joven, era unos años mayor que yo, pero, bueno, sí, unos cuantos años mayor que yo, pero él era joven y recién graduado, y su papá era médico allí de muchos años, y bueno, con esa, digamos, con esa autoridad que él tenía allí, él pidió que por favor, él entró, me preguntó que cómo estaba, él es cristiano, oró por mí, y yo le dije que me iban a operar, y él mandó a hacer otra vez las placas, y cuando volvieron a hacer las placas, mi pierna estaba bien. En realidad no me operaron nunca. Ese fue el primer milagro que yo vi allí, aunque realmente pues como que no me importaba mucho, ¿no? Porque yo era pendiente de lo que podía pasar con mis hermanos. En fin, eh, como le digo, a los pocos minutos murió mi primer hermano, luego me sacaron de allí y estando ya en otro lugar, como a las 2 de la mañana, me avisaron que había muerto mi segundo hermano porque le estaban operando y no resistió la operación. Y bueno, ya después de allí, al otro día me dieron de alta a mí y no me querían dejar ver a mi hermana que era la única que estaba viva y estaba en UCI, en cuidados intensivos. Y bueno, yo no acepté un no como respuesta y bueno, ¿cómo se dice? Me metí cual película así escondida, y cuando la doctora me vio adentro, ella no tuvo corazón para sacarme. Siempre con la esperanza de que todo iba a salir bien, pero a los 10 días, pues ella también falleció. Y eso fue terrible. La muerte de mi hermana fue muy dura para mí. Fue una experiencia increíblemente dolorosa. Y yo hoy en día hablo y tenía mucho tiempo que no hablaba de esto y lloraba, lo hablaba con mucha tranquilidad. Pero hoy en día o en este momento lloro porque yo siento en este momento cómo el Señor pudo sanar mi corazón. Pero de eso, bueno, vamos a hablar más adelante. Pero en realidad el dolor de ese momento fue algo terrible, algo que viene de las entrañas, ¿no? Es una experiencia muy dura. Uh-huh. La verdad es que uno se queda impactado, ¿no? De escuchar una historia como la que estás contando, Betsabé, y además contarla con tanta entereza. Sé que han pasado años, pero todavía te sigues conmoviendo, te sigues emocionando, porque es algo que creo que llevarás siempre en tu memoria. La verdad, mis queridos amigos, no sé cómo ustedes están enfocando ya de primeras el programa, pero la verdad que esto es algo muy, muy difícil de superar. Betsabé, quiero preguntarte una pregunta, creo que es un poco fuerte quizá o delicada, pero que seguro que nuestros amigos quizá se estén preguntando en esta tarde. ¿En algún momento como familia llegasteis a culpar a Dios por lo que había sucedido?
Bueno, pastor, en realidad mi papá y mi mamá manejaron esta situación como solamente un hijo de Dios puede hacerlo, ¿no? Un hijo de Dios que realmente tenga a Dios como padre, ¿no? Y en el caso de mi mamá, pues ella realmente fue muy fuerte, una mujer que supo manejar toda la situación, estuvo allí para mí, estuvo allí para mi papá y para todo el entorno, inclusive, porque pues prácticamente toda la familia viajó de muchas partes para estar con nosotros allí. Y en el caso de mi papá, bueno, no puedo decir quién estuvo más afectado que quién. Solo que, bueno, mi papá, yo sé que fue duro el hecho de él ir manejando. Eso es algo que inevitablemente uno puede sentir culpas o no sé. Mi papá estuvo en un cuadro bastante de mucha tristeza, obviamente. Pero no les puedo decir que yo escuché nunca ni a mi papá ni a mi mamá culpar a Dios, ni reprocharle. Sí los escuché muchas veces llorar, sí los escuché muchas veces hasta discutir por la situación, por las razones, todas esas cosas que se presentan después de algo así. Pero jamás escuché culpar a Dios o reprocharle a Dios por nada de esto. En mi caso, como le digo, yo fui una niña que yo realmente conocí a Dios siendo niña. Creo que mi infancia, por lo mismo de que no tenía hermanos, que pasaba mucho rato sola, me encontraba mucho con Dios a diario. Yo tuve una relación muy íntima con Dios siendo niña. Me encantaba leer la Biblia, me encantaba orar, me encantaba encerrarme en mi cuarto y imaginar y cantar, imaginar que cantaba delante de mucha gente o simplemente adorar a Dios. Y uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia fue que mi papá vendía unas Biblias, tenía unas Biblias allí para vender en la iglesia. No es que era vendedor de Biblias, sino que tenía unas Biblias allí para vender en la iglesia. Y había una Biblia que era roja con canto dorado y a mí me encantaba, porque no era negra igual que todas las demás, ¿no? Y entonces yo la agarraba, la leía, la olía, porque, bueno, sabes ese olor característico de las Biblias. y, y entonces yo le decía, yo la voy a comprar. Y un día él me la regaló. Y es esta Biblia que tengo aquí, ya no está tan bonita, de hecho tiene un forro que también es el rojo. Y está la dedicatoria de mi papá, no sé si algo se puede ver. Se ve, se ve, se ve. Pero yo tengo hoy en día otras Biblias, pero esta es mi Biblia favorita, está rayada, está usada. Y bueno, yo creo que esa relación que yo tuve con Dios en ese momento fue lo que me hizo a mí entender y soportar esa situación, porque en el momento en que yo viví esta situación yo no estaba para nada bien con Dios, en lo absoluto. Y bueno, yo realmente nunca le reproché al Señor, aunque tenía muchas tristezas y sí le hacía preguntas y sí le decía qué va a pasar conmigo ahora. Yo entré en un cuadro depresivo de muchos años, aunque era un cuadro depresivo quizás no muy notable, realmente en mi interior estaba destruido. Mi corazón se destruyó de una forma en pedazos increíblemente pequeños, creo yo. Pero el Señor estuvo allí siempre y realmente no hubo, de parte de ninguno de nosotros hubo reproches para Dios al respecto. Es normal lo que estás contando porque creo que en algún momento podrías a lo mejor haber sentido hasta rabia, ¿no? Una rabia descontrolada en tu corazón alguna vez, ¿no? Sí, de hecho sí, fue así, pero nunca contra Dios. Pero nunca contra Dios, importante. ¿Cuándo decides poner fin al sufrimiento? Porque el sufrimiento, el duelo, cuando hay pérdida, cuando supera el año de tiempo, comienza de alguna forma a ser una patología y a complicarse y a ser cada vez más difícil de salir de un proceso de duelo, ¿no? ¿Cuándo decides poner fin al sufrimiento y buscar un camino donde ser sanada en tu corazón interiormente? Bueno, fíjese, pastor, mi camino de sanidad fue un camino de muchos años, muy largo. El primer año fue terrible. Tuve la oportunidad, mis papás viajaron durante ese año mucho.
Mi papá iba a predicar por allí, yo no entendía y le reprochaba a él, ¿sabes? Le reprochaba cómo era posible que él tuviera ganas de salir a predicar y ganas de eso, ¿no? De hecho, no me gustaba acompañarlos, porque era inevitable tocar el tema y yo pues no estaba lista para eso. Para mí hablar del tema era llenarme de rabia, de odio, de cosas muy malas. Y no me gustaba hacerlo. Entonces él me dio permiso de estar un tiempo donde un tío mío que también es pastor, y realmente ese tiempo allá fue de bendición porque compartí con mis primos, con jóvenes de la iglesia que fue un tiempo muy clave. Y la esposa de mi tío, que pues es como mi tía, ella fue un factor clave para ese tiempo. Ella me ministró de la forma que yo necesitaba. Ella no hablaba cuando yo no quería cuando ella se daba cuenta que yo no quería que me hablaran, pero estaba. Y, o sea, ese tipo de cosas, de ese tipo de personas que sabe discernir lo que tú necesitas en el momento, eso fue ella para mí. Y fue un tiempo como no de sanidad completa, pero fue como un momento donde yo pude al menos estar en un poco de paz. Eso fue durante ese año que yo viajé para allá unas cuantas veces. Fueron varios viajes los que hice. Y, pero luego justo al año, después del accidente, como 1 año y 2 meses, yo seguía mal con el Señor en el sentido de que, aunque estaba un poco más relajada, pues mi relación con Dios no era la misma. No me estaba portando bien tampoco. Y quedé embarazada. Y bueno, en el momento fue un impacto fuerte porque yo sabía que era una noticia que para mi papá no iba a ser buena. Y habiendo acabado de pasar por esa situación, pues era aún más terrible. Pero bueno, estaba allí y yo tenía que enfrentar eso. Pero yo siento, pastor, que mire, yo no digo que estuvo bien haber quedado embarazada de esa forma, pero creo que fue lo que Dios usó para que yo no cayera en un cuadro peor, porque realmente por el camino que yo no iba a nada bueno. La tristeza y el dolor que yo sentía era algo que cada día me hundía más y me llevaba más a pensar cosas. Incluso pensé en el suicidio muchas veces. Muchas veces pasaba por un puente que había cerca de mi pueblo y yo intentaba lanzarme, y una vez sentí como yo digo que fue un ángel o fue el mismo Jesús yo sentí que me agarraron de un brazo para que yo no me cayera, y cuando yo volteé no había nadie. Y siempre sentí la cobertura de Dios en todo ese tiempo. Aunque yo estaba brava y estaba frustrada, yo siempre podía sentir la presencia de Dios en mi vida y su cuidado. Es algo que yo nunca dejé de sentir, nunca. Y bueno, luego de que salí embarazada, como le digo, fue un proceso muy largo. Fue una noticia fuerte, pero que a la vez, al tiempo, pues fue hasta de bendición. Y el hecho de yo estar embarazada me hizo entender a mí que yo no podía seguir en el camino que yo andaba. Y al menos decidí retomar mi camino con Dios. Eso no me dio sanidad inmediata, pero comencé un proceso que duró muchos años. Yo creo que el proceso más duro duró al menos unos 8 años. Y de allí, bueno, cuando ya sané, digamos, la parte más fuerte, ya las otras cosas eran más pequeñas. O sea, las otras cosas que había que superar fueron cosas que se fueron superando poco a poco. Hoy en día, como le digo, yo he conversado de este tema con muchas personas, nunca lo había hecho en cámara, pero últimamente he tocado mucho este tema porque ha habido la necesidad de hablarlo, y pues la gente a veces me pregunta, ¿y cómo haces para hablar de eso y no llorar? Y yo me río, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo lloré mucho, lloré suficiente y Dios me sanó. Y cuando yo le explicaba hace rato que yo estaba llorando, es porque no sé si fue que Dios lo permitió, seguro que sí,
O sea, el Señor me hizo sentir, de este dolor te saqué, de este dolor te traje, y te traje para que hoy puedas hablarle a mucha gente que está herida, a mucha gente que necesita escuchar una palabra de sanidad. Entonces, bueno, creo que el momento en que decidí salir fue el momento en que supe que estaba embarazada, pero de allí pasó mucho tiempo, sí. Fue un proceso largo. Betsabé, Jesús sanó tu corazón de una forma definitiva. Llegó el momento en el que llegó la sanidad interior en tu corazón por medio de Jesucristo. Sí, Señor. Sí, bueno, como le digo, yo desde niña tenía una relación muy bonita con Dios, y cuando yo tengo a mi hijo, yo recordé que mi mamá siempre, cuando yo estaba niña, ella me leía los proverbios. Todos los días me leía los proverbios, yo ya me los sabía de memoria. Y yo quise hacer eso con mi hijo porque eso causó mucho efecto en mí. Siempre que habían situaciones en mi vida, los proverbios venían a mi cabeza y me libraron más de una vez de caer en situaciones terribles. Entonces yo decidí hacerlo con mi hijo, y el hecho de yo enseñar a mi hijo, el hecho de yo explicarle a él lo que significa tener una relación con Dios desde niño, fue algo que también me iba sanando a mí. La presencia de Jesús en mi vida ha sido algo fundamental, ha sido algo muy sanador. La presencia del Espíritu Santo, su consuelo. Y sabe también, a veces como que obviamos un poco el hecho del Padre, pero el Padre a la final es el destino, ¿no? Nosotros a través de Jesús vamos al Padre, a través del Espíritu Santo clamamos Abba Padre, porque realmente Él fue el que nos amó tanto que envió a su Hijo y lo entregó por nosotros. Entonces yo creo que en este tiempo las personas que no conocen a Dios, y aún los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, necesitamos entender que nosotros tenemos un Padre, que no somos huérfanos. No tenemos que ir a Dios con una cantidad de palabras bonitas, o con un formato, o con un tipo de voz, o con una... Obviamente siempre hay reverencia, pero nosotros podemos hablar con nuestro Padre con libertad a través de Jesucristo y en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que no somos huérfanos, entonces podemos manejar todas estas cosas con nuestro Padre. Y cuando nosotros tenemos esa libertad de derramar nuestra alma, como lo hacía David, delante de su Dios, porque si nosotros vemos los salmos de David, a veces son hasta locos, porque de repente vemos 4 o 5 versículos donde él está diciendo que se siente en el valle de sombra de muerte y se siente llorando y está así súper deprimido, y de repente cambia de un momento a otro y dice, pero te alabo, Señor, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres... y comienza a cambiar el discurso. Y por eso yo pienso que él se ganó ese título de un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era por perfecto, porque David no era para nada perfecto, sino por la capacidad de él entregarle su alma, su corazón, y derramarle al Señor sus sentimientos sin ninguna reserva, porque no tenemos que hacerlo, no tenemos por qué acercarnos a Dios con una careta, tenemos que acercarnos a Dios tal y como somos o como estamos, no como somos, como estamos, para que Él realmente nos vaya transformando y sanando, para que seamos como Él quiere que seamos. Mis queridos amigos, estamos llegando al término del programa, pero la verdad es que tengo muchas preguntas que hacerte, porque realmente... Pregunte, pastor, pregunte. Sí, es apasionante el tema de ver de cómo el Señor te ha bendecido, te ha levantado, cómo has pasado por un proceso de duelo, pero un proceso de superación, y es impresionante lo que Dios ha hecho en tu vida, verte sonreír en este momento. No sé si en este tiempo, pues recuerdas el pasado a menudo, y no sé si tienes algún temor, alguna vez te ha venido temor de volver a sentir el dolor y la frustración que sentiste en aquel tiempo. Eso es una excelente pregunta, pastor, y me encanta que la haga, porque mire, de verdad no, mire, ese recuerdo como tal de la situación, del accidente y eso, no me viene a la mente sino cuando tiene que venir con un propósito. Mis recuerdos de esa época son mis recuerdos bonitos,
Y esos son los que me vienen a mi mente. Y ya el día a día de uno, pues hace que uno pueda tener otra visión, ¿no? Pero me encanta la pregunta que me hace de que si hay temor, porque de verdad, pastor, uno ha entendido, yo he entendido lo que significa, como lo dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya uno no ve la muerte como la veía antes, ¿no? No tengo miedo porque sé que Dios es mi Señor y que mi vida y la vida de mi familia está en sus manos y que Él determina nuestros tiempos. De hecho, en este tiempo de COVID y de pandemia, pastor, yo le puedo decir sin ninguna, digamos, sin ser increída o sin ser antipática, yo nunca he sentido temor al COVID, ni siquiera, o sea, no es que no tengo miedo de que no me dé, es que no tengo miedo de él. No tengo miedo de que me dé, y si me da, no tengo miedo de que me dé, y si me tengo que ir con el Señor, tampoco tengo miedo porque sé que voy a irme con Él. Así que no tengo temor. De hecho, luego ya tendría yo, no sé, como unos 30 y algo años, actualmente tengo 43 años, yo tuve otra pérdida, muy dolorosa también, de otro hermano, que aunque no era hermano hijo de mis padres, es un primo, hijo de una hermana de mi papá. Y él realmente había sido mi perdón, pastor. Él realmente había sido mi primer hermano, porque cuando yo no tenía hermanos, pues él fue lo más chiquito y lo más parecido hermano que yo tuve. Mi tía era muy amiga de mi mamá y pues tuve esa dicha de disfrutarlo a él como un hermanito, ¿no? Y pues crecimos así, como hermanos, y a él lo mataron y fue un tiempo muy fuerte, pero con todo y que fue duro, lo lloré, me dolió, y una de mis tristezas más grandes era que yo no estaba segura de cuál había sido su destino, porque pues él tampoco había vivido una vida muy conocida de Dios, y él decía que él era cristiano, pero su vida había estado un poco desordenada. Y yo le pedí al Señor que me revelara, y Él en un sueño me lo reveló. Y a partir de allí que yo supe que mi hermano estaba también con mis otros hermanos en la presencia del Señor, la paz que yo recibí fue total, total. Y fue lo que yo traté de transmitirle a mi tía, porque mi tía pues obviamente estaba muy, 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 muy afectada. En ese momento ella tampoco conocía del Señor como debía. Y pude ser también de ayuda y de apoyo para ella. Y como le digo, ya hoy en día uno ve las cosas como tiene que verlas, como lo dice la palabra. Fíjate que saber que estoy pensando que necesitaríamos hacer otro programa para continuar tratando de Perfecto. explicarle a la gente que los corazones rotos Dios los puede restaurar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restauración. Mi querido amigo, no importa el dolor que estés sintiendo en este momento, la pérdida que haya supuesto o el dolor que sientas en tu corazón por esa pérdida de un familiar, sabes que Dios está al pendiente de ti y Él quiere consolar tu vida. Y sin duda, este es el testimonio de nuestra invitada de hoy, Betsabé, que nos ha contado, pues, en corto periodo de tiempo, prácticamente su vida, sus sentimientos, sus emociones. Nos ha abierto el corazón para mostrarnos lo que ella ha experimentado y ha sentido, tanto por parte buena como por las partes negativas o más duras de este proceso. Pero lo que sí te puedo decir, mi querido amigo, que cuando estamos cansados y estamos trabajados, debemos de acudir al Señor, porque el Señor Jesús te llama. Él dice, el que está trabajado, cargado, venga a mí, porque yo le voy a hacer descansar. Ahora sí, mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa, pero no nos vamos a despedir sin antes dejar a Betsabé que tenga un minuto a solas con ustedes para que ella pueda compartir brevemente lo que ella sienta en su corazón. Sí, bueno, quiero decirte que realmente Dios es capaz de sanar cualquier herida,
cualquiera, te lo dice alguien que lo ha vivido, que lo ha experimentado y que hoy en día disfruta de la paz, de la libertad y del amor de Dios. Quizás no es suficiente el tiempo dentro de este programa para poder expresarte todas las cosas, pero sí te puedo hacer un llamado a que busques de Dios, a que te encuentres con Él y a que si ninguna otra cosa te ha funcionado, psicólogo, terapia, llorar contigo mismo en la cama, acércate y háblale a Dios, háblale a Él. No necesitas ninguna fórmula, es simplemente hablarle y decirle, bueno, Señor, tengo mi corazón roto, ¿cómo me puedes ayudar? Y créeme que es algo totalmente alentador y diferente lo que tú vas a experimentar. Y es gratis, no tienes que pagar. Lo que necesitas es acercarte a Dios con todo tu corazón, así en pedacitos como lo tienes, así como Él tomó el mío, lo tomó hecho pedazos y hoy en día es un corazón completo, feliz. Tengo una vida nueva, tengo mi esposo, mi hijo ya es un hombre y tengo una iglesia, un ministerio y estoy en paz con Dios y con la capacidad de hablar y de compartir esto contigo hoy y de invitarte a que te atrevas a buscar la sanidad de Dios en tu vida. Qué lindo saber que Dios ha hecho la obra en ti, de saber que Dios ha restaurado tu vida y que hoy, a pesar del pasado, a pesar del dolor que uno puede recordar en la mente, pero que ya uno no siente en el corazón, porque Dios es el que puede y sana las heridas de los corazones rotos. Así que muchas gracias, Betsabé, por estar con nosotros. Ahora sí nos despedimos. Ha sido un placer entrevistarte. Y ahora pues me dirijo pues a la audiencia a decirles que hemos llegado al final del programa y ya saben, como siempre les digo, que este programa y otros anteriores los pueden usted encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y que allí además de verlos puede compartirlos con aquellas personas que usted crea que les pueden bendecir. Y decirles, pues como siempre me despido de ustedes, que ante las luchas, ante las pruebas, ante las dificultades que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.